Primero que nada les doy la bienvenida a este maravilloso módulo que se llama Génesis del Color, donde hablaremos de diversos temas relacionados con la correcta asesoría de imagen y también cómo se relaciona la asesoría de imagen con el arte, con la pasión, con la entrega, con la conexión que tú tienes que tener al momento de hablar con tu cliente. Así que este es el primer módulo de toda una serie de módulos de entrenamiento donde vamos a lograr ser coloristas profesionales. Les comento que hay unos AdWords de Google que se encargan de hacer encuestas a los estilistas profesionales y 9 de cada 10 estilistas dijeron que asesoraban correctamente a sus clientas, pero ese mismo AdWords de Google, o sea, palabras claves en Google, por medio de la inteligencia artificial, le preguntó a los clientes que salían del salón si se sentían realmente asesorados y 9 de cada 10 clientes dijeron que no se sentían asesorados. Eso quiere decir que hay una brecha grande, amplia, entre lo que el estilista siente al momento de asesorar a su clienta y lo que siente la clienta al momento de ser asesorada. Entonces nosotros, por medio de este primer módulo, ponemos parámetros súper claros para entender las medidas del rostro del cliente, para entender cuál es su matiz de piel, su pigmentación, su tono, su subtono. También vemos parámetros, por ejemplo, cuál es su estilo de vida. Entonces, cuando ya tú desarrollas toda una serie de preguntas claves, vas a lograr comprender a ciencia cierta qué es lo que la clienta quiere y, súper importante, qué es lo que mejor le va. Finalmente estaremos hablando en todos los temas relacionados con el pH del cabello. ¿Qué es el pH? ¿Cuál es el potencial de hidrógeno que tienen nuestras clientas? Reconocerlos, si es un pH ácido, si es un pH alcalino, y cuáles son los fundamentos principales para recomendar un shampoo, un tratamiento o un determinado color en el salón. Así que es un entrenamiento súper interesante. Cada uno de los módulos te va a llevar de la mano con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, hasta que te conviertas en un colorista profesional. Así que muchísimas gracias por entrar a este curso, por animarte a ser parte de este maravilloso mundo y nos vemos en el siguiente video. Bienvenidos a la Academia de Artistas del Cabello. Hair Artists Academy. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, hoy tenemos preparado para ustedes una clase maravillosa donde vamos a ver técnicas precisas al momento de asesorar y personalizar un diseño para cada uno de nuestros clientes. En esta ocasión vamos a hablar de la historia del arte. Es muy importante nosotros como coloristas profesionales, como asesores de imagen, tener en claro parte de la historia del arte, parte de donde nosotros nos hemos inspirado como artistas durante tantos años para poder elaborar nuestras diferentes técnicas y pasarlas del arte a la colorimetría profesional. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la historia del arte. Ese es el título de hoy. Historia del arte. Entonces, primero vamos a poner en contexto qué es el arte, qué es esa maravillosa palabra que encierra tantos conceptos, tantas valiosas y maravillosas obras. ¿En qué se diferencia el arte, por ejemplo, a un área más profesional, ¿no? Entonces vamos a ver que hay artistas que son muy reconocidos y que son muy talentosos y que definitivamente la palabra arte siempre se va a desarrollar o se va a
distinguir por la pasión, ¿ok? Un artista se distingue por hacer su oficio o hacer su labor con muchísima pasión. Esa es la diferencia entre un artista y un profesional. A veces los profesionales hacen mecánicamente su labor, pero un artista es la persona que pone demasiada pasión, demasiada entrega, demasiado corazón. Nosotros somos artistas porque amamos lo que hacemos. Entonces, el arte se desarrolla con pasión. ¿Listo? ¿Qué más le podemos decir al arte? ¿Qué otras grandes cualidades tienen los artistas o las personas que desarrollan estas maravillosas obras de arte que hemos visto? Nosotros desarrollamos y pensamos en el arte cuando una persona también ha estudiado y se ha preparado muchísimo. Podemos decir que hay artistas que son empíricos. Sí, por supuesto, hay personas que son empíricas y pueden desarrollar el arte a un nivel muy bueno y de mucha perfección. Sin embargo, se considera artista a las personas que tienen una educación o un desarrollo de artista más evolucionado. Entonces, definitivamente, cuando nosotros hablamos en el tema de la peluquería y tú quieres aprender a ser colorista profesional, definitivamente tienes que estar en constante capacitación y en constante educación. En el tema de los estilistas, tú puedes aprender empíricamente cómo aplicar un color, cómo poner una decoloración, cómo decolorar un cabello y cómo pigmentar, neutralizar, etc. Pero no vas a desarrollar una obra maestra de arte si realmente no te has capacitado y no encuentras tu propio concepto de lo que es el arte de la colorimetría capilar. Entonces, todas estas técnicas y todos estos secretos nos va a ir ayudando a medida que va avanzando este curso a descubrir nuestra esencia como artista. ¿Quién eres tú? Porque cada uno es único en el arte. No podemos ser iguales, no podemos ser una réplica exacta y todos hacer los mismos colores a todos nuestros clientes. Cada artista es distinta, cada clienta es distinta. Entonces, a medida que va a ir avanzando este curso, yo quiero que todos ustedes entiendan y con los parámetros que vamos a ir viendo, que definitivamente nosotros podemos desarrollar una obra maestra, pero para esto tenemos que estudiar bastante. Por ejemplo, un artista, un músico, puede ser muy talentoso, tener muy buen oído, desarrollar empíricamente muchas diferentes canciones, pero si no estudia y no sabe leer una partitura, no sabe interpretarla y no le pone pasión, nunca va a poder hacer una novena sinfonía de Beethoven, ¿no? O los diferentes grandes artistas que existen, músicos, pintores, escultores, cineastas, son realmente personas que se han dedicado, que son muy apasionadas y que sienten mucho amor por la labor que están ejerciendo, ¿ok? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que el arte se desarrolla por medio de la pasión, del intelecto o el desarrollo intelectual que tú tengas y también la habilidad. La habilidad que se consigue ¿cómo? Practicando, 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 practicando y practicando. No hay otra manera de desarrollar nuestra habilidad si no es con la práctica. Entonces, bueno, ya una vez que hemos visto un poquito de la palabra maravillosa que es el arte, ahora vamos a ver un poquito de la historia del arte. La historia. Resulta que por el siglo XV, en los años 1400, aparece un gran artista renacentista que se llama Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci empezó a desarrollar unas obras de arte maravillosas que a futuro se fueron cada vez perfeccionando más, ¿no? Él es un genio, es realmente científico, escultor, pintor,
realmente tiene muchísimos talentos, y dentro de sus grandes talentos nos dejó a nosotros como coloristas y profesionales en el arte de la belleza las medidas perfectas del rostro, ¿no? Entonces hay dos cuadros que queremos resaltar acá, y es uno, la Gioconda, en donde definitivamente por medio de las medidas del rostro, pues él pudo desarrollar esta maravillosa obra. Y también el Vitruvio, donde vemos a esta persona que una persona que está parada, hay un círculo y también hay un triángulo. En esta obra, él habla de la armonía perfecta del rostro y del cuerpo. La armonía. No es que él la inventó. Realmente el inventor de esta armonía, pues es Dios, obviamente nosotros somos la obra maestra de Dios, pero él descubrió cómo nosotros, por medio de las medidas de nuestro rostro, de nuestros brazos, de nuestro cuerpo, hay una armonía perfecta. Entonces ese es un tema que para mí es súper importante, es un tema primordial, es un tema que realmente vale la pena estudiar para lograr hacer una asesoría de imagen unificada, personalizada, y que realmente encontremos cuál es el estilo ideal para cada uno de nuestros clientes. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar esta toma de las medidas? Entonces vamos a imaginarnos que acá tenemos un rostro, ¿ok? Aquí nosotros tenemos un rostro. Entonces la primera medida, esta se llama la ley de los tercios. Vamos a ponerle por acá. La ley de los tercios. ¿Ok? Esta ley de los tercios es fundamental al momento de personalizar los estilos con nuestros clientes. Es importante con nuestros clientes comentar y fomentar esa cultura del arte. Tú estás en el momento de la asesoría y le dices, ok, voy a tomar la medida de tu rostro para saber qué tipo de cerquillo, qué tipo de flequillo, qué tipo de corte, qué tipo de luz necesitamos en el contouring de tu rostro. Entonces es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que la ley de los tercios se desarrolla desde la sien hasta donde empiezan las cejas. Ya les voy a mostrar bien cómo se toman. Esta sería la primera medida. Esta sería la primera medida. Esta es una medida. Luego vamos a tomar la siguiente medida. Ya con el parámetro, el primer parámetro que tuvimos, vamos a tomar, tiene que ser exactamente igual. Y la última la tomamos exactamente igual hasta donde nos dé. Entonces, esta va a ser la primera, la segunda y la tercera medida. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí en la parte del mentón nos puede sobrar o no sobrar una parte. En la parte del pómulo, en la parte de la mejilla, en la parte de la frente, pues también vamos a tener diferentes medidas, pero lo importante es siempre tener la primera medida y de ahí parten las otras tres medidas. Esto es algo que Leonardo da Vinci nos dejó en sus obras, es algo que tenemos que estudiar y en este momento quiero mostrarles cómo lo vamos a hacer con una clienta, así que ya nos vemos. Ok amigos, entonces vamos a utilizar a Margarita, que nos va a servir como modelo, y vamos a ver cómo es la manera correcta de tomar las medidas para la ley de los tercios que nos dejó Leonardo da Vinci. Entonces lo primero nos dice que vamos a hacer desde la sien, donde está el crecimiento del cabello. Entonces ubicamos el dedo gordo, el dedo pulgar, en donde empieza el crecimiento, ¿ok? Luego vamos con el dedo de la mitad a hacer una C, ¿ok? Tenemos que hacer esta C y esa medida donde está la C,
el dedo del corazón, vamos a hacer donde están las cejas y vamos a tomar donde empieza el crecimiento natural del cabello con el dedo gordo. ¿Listo? Entonces esta es nuestra primera medida. Es muy importante que esa primera medida esté súper bien desarrollada. La tomamos de tal manera que podamos congelar esa medida. Esa misma medida es la que vamos a tomar de la 100 a donde nos dé. Normalmente nos va a dar al pómulo o un poquito más abajo o un poco más arriba, dependiendo las medidas del rostro de la persona. Luego de tomar esta medida vamos a partir sin mover los dedos, sin mover la medida, y vamos a tomar la tercera medida, ¿ok? ¿Qué resultados nos pueden dar esta medida o qué conclusiones nosotros podemos sacar de estas medidas? Pues primero, si la persona tiene el mentón alargado, como en este caso nuestra modelo, es una modelo que podemos hacer un cerquillo, ¿cierto? Es una modelo que se le puede hacer un cerquillo y como tiene el mentón alargado, realmente le va a quedar muy favorable para su tipo de rostro. Ahora, si tenemos una persona que no tiene mentón, pero tiene la frente muy amplia, a veces nosotros caemos en ese error. Como tienen la frente grande y queremos cubrirla, le hacemos un cerquillo que cubre la frente, y como tiene el mentón chiquito, el rostro va a quedar muy pequeño, va a quedar muy redondo y realmente no va a ser beneficioso para la clienta. ¿Qué tenemos que hacer cuando tienen el mentón muy pequeño? Tratar de despejar el rostro, hacer un flequillo hacia la derecha o un flequillo hacia la izquierda, cubrir parcialmente el rostro, no cubrir la frente en su totalidad, y generar un balance entre el ángulo del mentón con el ángulo de la frente. ¿Ok? Eso es súper importante. En el tema de colorimetría vamos a analizar el contorno, el contouring. ¿Qué tanta intensidad de luz nosotros vamos a hacer al momento de trabajar con las iluminaciones? Entonces, si es una persona que tiene el rostro muy redondo, lo ideal es que cuando se suelte el cabello tenga una mayor presencia de sombra. Recuerden que la sombra nos ayuda ¿a qué? A esconder. La luz nos ayuda ¿a qué? A resaltar. Entonces es muy importante que tengamos la conciencia de manejar correctamente la luz y la sombra en el contorno de nuestras clientas, tomar las medidas de nuestra clienta, explicarle un poquito cómo tiene su mentón, su frente, sus pómulos, cuál es la importancia de manejar los efectos visuales con luz y sombra, y cómo nosotros como artistas vamos a aportar para que visualmente demos un efecto favorable hacia su rostro, ¿ok? Eso es muy importante. Siempre tratemos de utilizar palabras claves como, muy importante, estilizar. Cuando las personas tienen el rostro muy redondo, realmente a ellas no les gusta escuchar que tienen el rostro redondo. A ellas no les gusta que nosotros como asesores de imagen les digamos, bueno Margarita, tú tienes el rostro muy redondo y lo que voy a hacer con el efecto de luz es tratar de cubrir parcialmente tu rostro. No, ese es un grave error. Realmente la clienta va a la peluquería para que nosotros elogiemos sus cualidades y obviamente ella, siendo consciente de que tiene un rostro redondo, pues no quiere que alguien más lo esté repitiendo. Entonces, ¿cómo es la manera correcta? Margarita, me encanta tu rostro, me fascina. Lo que vamos a hacer es dejar unas mechas a los laterales que nos regalen un poco de sombra para estilizar, ¿ok? Esa palabra estilizar tiene un poder increíble y Margarita va a decir, sí, me encanta, siempre he soñado con tener mi rostro estilizado, afinado, alargado, ¿ok? Entonces, súper importante, vamos a trabajar con las palabras claves para que nuestra clienta no se nos vaya a resentir o de pronto a sentir mal por las palabras que estamos implementando incorrectamente. Hay que ser muy sutiles con nuestro lenguaje y muy cuidadosos de cómo nosotros queremos
darle a interpretar nuestra idea a la clienta. Muy importante que la clienta siempre lo vea desde un punto de vista que le va a favorecer, ¿ok? Entonces, si tiene un mentón alargado, para resumir un poquito nuestra idea, si tiene un mentón alargado, podemos hacer un cerquillo. Si tiene un mentón muy corto, no se recomienda el cerquillo. Si tiene el rostro con el cerquillo muy corto, lo que tenemos que hacer es, con el mentón muy corto, lo que tenemos que hacer es un flequillo que cubra parcialmente hacia la derecha o hacia la izquierda y que nos ayude siempre a estilizar. Si es una persona que tiene el rostro muy afinado, a ella sí le podemos iluminar bastante y usar muchas baby lights o highlights alrededor del contorno o microcortinas para iluminar bastante su rostro. Las personas que tienen el rostro afinado, pues son las que realmente les conviene que nosotros iluminemos muchísimo su rostro. Así que esta es la parte de la ley de los tercios que quería mostrarles el día de hoy.